El caso 3.4, Nuevas Fronteras, tiene en cuenta la presidencia del Banco America, el cual está pasando por un mal momento económicamente. Este quiere hacer unas investigaciones a ver cómo puede mejorar las transacciones del banco para así mejorar su situación económica. Ese presidente le pide a una compañía investigadora que haga ciertas investigaciones a 4 diferentes grupos de edades, como se ve a continuación, de 18 a 25 años, de 26 a 40, de 41 a 50 y de 51 en adelante. Además, quiere recoger tres ciudades, pues tres grupos geográficos: Silicon Valley, ciudades grandes y pueblos pequeños. A continuación se puede ver la tabla de los costos que cuesta entrevistar a cada tipo de grupo en diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, para empezar a hacer este ejercicio, pues la pregunta es que se quiere minimizar el costo de esta encuesta. Entonces, para eso necesitamos las variables de decisión, que son el número de personas por cada grupo de edad y cada ubicación geográfica. Además, pues tenemos ciertas restricciones. Estas son que la suma total de las personas entrevistadas debe ser 2000. Por eso, aquí vamos a ubicar 2000. Además, debemos tener en cuenta que cada población tiene una restricción sobre un porcentaje del total. De 18 a 25 años se debe entrevistar el 20% del total. De 26 a 40 se debe entrevistar el 27.5% del total. De 41 a 50 se debe entrevistar el 15% del total. Y de 51 en adelante se debe entrevistar el 15% del total. Así se debe sumar todas las personas de 15 a 25, etcétera, como en los otros grupos, y estas deben ser mayor o igual a la restricción. Por otro lado, también se tienen en cuenta unas restricciones en porcentaje del total, el cual para Silicon Valley debe ser el 15% de los entrevistados. Para ciudades grandes debe ser el 35% del total. Y para pueblos pequeños debe ser el 20% del total. De esta forma aquí también se suma. Y ahora se debe hacer la función objetivo, que es minimizar costos a la hora de hacer estas encuestas, y se hace una suma producto de las variables de decisión con la matriz de costos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya vamos a hacer el solver. El cual tenemos en cuenta nuestra función objetivo, minimizando al cambiar estas celdas, y las restricciones son que la demanda de edades debe ser mayor o igual a la restricción, la demanda de ubicación geográfica debe ser mayor o igual a la restricción, la suma que vamos a poner, que debe ser la suma de las demandas, y así podemos después referenciarla en el solver. Volvemos. La demanda, la suma debe ser igual a 2000, al igual que esta suma también debe ser igual a 2000.
Además, tenemos la última restricción, que es que nuestras variables deben ser enteras. Con eso tenemos simplex y solucionamos. Teniendo en cuenta que estos costos, el mínimo costo van a ser $11.200 y estas variables son personas, entonces deben ser tenidas en cuenta como unos números simples. En la pregunta B de este caso, dicen que la empresa que va a hacer estas entrevistas se quiere ganar el 15%. Por ende, si van a hacer una propuesta, deben aumentarle el 15% a lo que les cuesta para ganarse el 15%. Por eso la propuesta que va a recibir Americ Bank va a ser de 12.880. En el apartado C habla de que el presidente no está de acuerdo con la encuesta que se hizo y desea que se realice de nuevo, teniendo en cuenta mínimo 50 personas de cada grupo. Por ende, vamos a volver a hacer esto. Como restricción va a ser 50, 50, 50. Y aquí también se debe tener 50, 50, 50 y 50. De las mismas, 2000. Teniendo en cuenta, tenemos la misma función objetivo. Lo único que cambia van a ser las restricciones. Por eso vamos a volver a hacer el solver con estas nuevas restricciones. Entonces, las que vamos a cambiar van a ser estas de mayor o igual. Bueno, pienso que debemos volver a hacer el solver para evitar confusiones. Entonces tenemos esta nuestra función objetivo, minimizar costos cambiando estas variables, y nuestras restricciones van a ser que la demanda debe ser mayor o igual a 50 y esta demanda también debe ser mayor o igual a 50. Además de que la suma debe ser igual a estos 2000 y que esta suma también debe ser igual a estos 2000. Por último, nuestras variables de decisión deben ser enteras. Se hace simplex y se soluciona. Teniendo en cuenta esto, el nuevo mínimo costo va a ser de 9.700 al entrevistar, dependiendo de la edad, mayor a 50 para cada grupo de edad. En el apartado D se tiene en cuenta que el presidente no le pareció que se debió entrevistar tantas personas entre las edades 18 a 25 y en Silicon Valley. Por eso pidió que máximo se entrevistaran a 650 personas de estos dos grupos. Por eso vamos a iniciar otra vez, teniendo en cuenta que la restricción va a ser 650 y 650, pero no mínimo, sino máximo. Entonces volvemos a correr el solver con estas nuevas restricciones y vamos a tener que esta es nuestra función objetivo, minimizar costos, cambiando estas celdas y teniendo en cuenta que esta demanda debe ser menor o igual a 650, mientras que estas deben ser mayor o igual a 50. Esta debe ser menor o igual a 650, mientras que estas dos deben ser mayor o igual a 50. También agregamos que la suma de estos deben ser 2000, al igual que la suma de estas deben ser 2000. Por último, tenemos que las variables deben ser enteras. Se pone el simplex y se soluciona.
De acuerdo a que los costos de entrevistar a las personas entre 18 y 25 años son mayores de lo que se estimaba, vamos a volver a plantear el problema con unos costos mayores, los cuales son presentados a continuación. Entonces vamos a cambiar el de 18 a 25 años en Silicon Valley por 6.25 dólares, perdón, 6.50 dólares, 6.75 en ciudades grandes y 7 dólares en ciudades pequeñas. Con esto volvemos a hacer el solver, teniendo en cuenta todo lo que hicimos anteriormente, minimizando costos, a revisar que suma producto esté funcionando bien. Entonces, minimizando costos. Al cambiar las variables que tenemos aquí en cuenta, agregando las mismas restricciones, que esta debe ser menor a esto, mientras que estas tres deben ser mayores a estas tres, al igual que esta debe ser menor o igual a esto, y estas dos deben ser mayor o igual a estas dos. Se tienen en cuenta las restricciones de la cantidad de personas, que se debe hacer con ambas, y que estas variables deben ser enteras. Y se soluciona. Entonces se tiene en cuenta que no se entrevistan personas entre 18 a 25 años. Por último, en el apartado F, se debe tener en cuenta unos porcentajes exactos para hacer la entrevista justamente como lo quiere el presidente de American Bank. Para eso tienen unos porcentajes que son: para 18 a 25 años es 25% del total entrevistado. Para 26 a 40 es el 35% del total entrevistado. De 41 a 50 es el 20%. Y para 51 en adelante es el restante 20%. En cuanto a las ubicaciones geográficas, Silicon Valley es el 20%. Se debe poner 20% del total. Las ciudades grandes debe ser el 50% del total. Y por último, en pueblos pequeños debe ser el 30% del total. Ahora con estas nuevas cantidades se debe correr el nuevo solver y se hace lo mismo que se ha hecho previamente, minimizando costos, cambiando estas variables y teniendo en cuenta que estas deben ser iguales a estas, que estas deben ser iguales a estas, que estas debe ser igual a 2000 y que esta debe ser igual a 2000. Por último, estas deben ser enteras. Se usa simplex y se soluciona. Para eso se tiene en cuenta un mínimo de costos de 2.150 y como la proporción adicional es del 15%, lo que se debe cobrar
se multiplica por 1 más el 15%, y esa empresa debe cobrar una suma de $13.973.